Bien, vamos a meternos de lleno en un tema que es de verdad crucial para cualquiera en el sector construcción en Perú. Hoy analizamos la renovación de los índices unificados de precios de la construcción, los famosos IUPC, con su nueva base de diciembre de 2025. Y créanme, esto cambia las reglas del juego. Veamos qué significa todo esto. A ver, seamos sinceros. ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta? ¿Los reajustes de costos que aplicamos son realmente justos? De esa precisión depende el equilibrio financiero de cualquier obra. Y la verdad es que por más de 30 años hemos estado trabajando con una herramienta que, ya se había quedado en el tiempo. Miren esta línea de tiempo. Es impresionante, ¿no? La base que veníamos usando es de julio de 1992. 1992. Hay que pensar en todo lo que ha cambiado desde entonces. La tecnología, los materiales, la economía misma. Es otro mundo. Así que esta nueva base no es solo un cambio de fecha, es cerrar una brecha de más de 3 décadas. Ya era hora. Perfecto. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender por qué era tan urgente este cambio. Después, conoceremos el nuevo estándar de diciembre a 2025. Nos meteremos de lleno en las mejoras técnicas, que es la parte más jugosa. Luego veremos los números, que hablan por sí solos. Y cerramos con lo que a todos nos importa. ¿Cómo nos afecta esto en la práctica y en la normativa? Empecemos por el principio entonces, la urgencia de la actualización. ¿Por qué la base de julio del 92 ya era, digámoslo claro, obsoleta? Bueno, aquí está el meollo del asunto. Imaginen que intentan calcular el costo de un viaje hoy usando un mapa de carreteras de 1992. Simplemente no funciona. La canasta de insumos de esa época no tiene nada que ver con lo que usamos ahora. Al final, usar esa base vieja creaba distorsiones enormes. Se terminaba pagando de más por cosas antiguas y de menos por las nuevas. Eso, en un contrato, genera desequilibrios financieros peligrosísimos, tanto para el contratista como para el Estado. Ok, ya vimos el problema. Ahora hablemos de la solución, el nuevo estándar. Y ojo, la base diciembre 2025 no es un simple parche, es una reconstrucción metodológica completa, pensada para el sector de la construcción de hoy. Y para que todos estemos en la misma página, recordemos rapidísimo qué son los IUPC. Son básicamente el termómetro oficial que mide cómo suben o bajan los precios de todo lo que usamos en una obra. Su única función, pero una que es vital, es permitirnos usar las fórmulas polinómicas para reajustar los presupuestos de forma justa. Así se mantiene el equilibrio económico del contrato a lo largo del tiempo. Muy bien, ahora sí, entramos a la parte técnica, la que seguramente más nos interesa. Vamos a desmenuzar las mejoras metodológicas que son, de verdad, el corazón de todo este cambio. Son 3 pilares fundamentales. Primero, una expansión geográfica que ya se necesitaba. Segundo, un diccionario de elementos completamente nuevo. Y tercero, índices de precios muchísimo más detallados, o sea, con más granularidad. El primer cambio es un salto gigante. Miren esto, pasamos de 6 a 13 áreas geográficas, más del doble. Y esto es importantísimo. Todos sabemos que el costo de la mano de obra o de los agregados no tiene nada que ver si estás en la costa norte o en la sierra sur. Ahora, por fin, los índices van a reflejar esas diferencias reales. Y aquí lo vemos más claro. Antes, tenías a regiones con realidades económicas totalmente distintas metidas en el mismo saco. Ahora, estas nuevas agrupaciones tienen mucho más sentido. Responden a cómo funcionan de verdad los mercados locales. En la práctica, ¿qué significa esto? Que si tienes un proyecto en la selva, ya no se va a reajustar con un promedio que incluya la sierra. La precisión mejora de una manera increíble. Pasemos al segundo pilar, el diccionario. Y ojo, no es que simplemente regaron un par de cosas. Esto se hizo desde cero. Se revisaron miles de expedientes técnicos de obras públicas reales, se hizo trabajo de campo en todo el país y se cruzó la información con el último Censo Nacional Económico. O sea, es un reflejo fiel de lo que de verdad se está construyendo hoy en el Perú. Y si quieren una cifra que lo resuma todo, aquí está. 1937. Ese es el número de elementos en el nuevo diccionario. Para que se hagan una idea, es más del doble de lo que teníamos antes. Esto nos da una capacidad para clasificar los componentes de un presupuesto con una precisión que antes era impensable. La tercera mejora, los índices investigados. Pasamos de 67 a 78. A primera vista, uno podría pensar, no es un salto tan grande, pero esperen. El verdadero impacto de esto se ve cuando lo llevamos al nivel regional. Y aquí está la clave. Fuera de Lima,
El promedio de índices que se monitorean en cada zona pasa de unos 8 a 29. Se triplica con creces. ¿Qué significa esto en la práctica? Se acabó eso de tener que prestar un índice de otra región porque en la tuya no existía. Ahora tenemos un nivel de detalle regional que nunca antes habíamos tenido. Bueno, ahora pongamos todo junto. Vamos a ver las cifras en una tabla comparativa para entender la verdadera magnitud de este salto estadístico. Esta tabla es buenísima porque lo pone todo en perspectiva. Áreas de 6 a 13. Elementos en la canasta. Casi se duplican, de 383 a 684. Los informantes, o sea, las fuentes de donde se sacan los precios, aumentan casi en 1000. Pero fíjense en el último dato, los puntos de información. Pasamos de recolectar unos 4.300 datos al mes a más de 13.000. El triple. Esa es la base de un sistema que ahora sí es estadísticamente sólido. Y este gráfico lo deja clarísimo. El salto en la recolección de datos es abismal. Pasar de unos 4.300 a más de 13.000 puntos de información cada mes, eso es lo que le da al nuevo sistema toda su fuerza, su confiabilidad y sobre todo su precisión. Muy bien, ya vimos toda la parte técnica y los números. Pero al final del día, la pregunta es, ¿y esto en qué afecta? ¿Cómo cambia la gestión de los contratos públicos? Aquí es donde todo aterriza. Lo primero y más importante, el marco legal. La norma es clarísima. El uso de los IUPC es obligatorio para los reajustes con fórmulas polinómicas. Esto no es una sugerencia ni una opción. Esta actualización es el nuevo estándar y todos los que trabajamos con contratos de obra pública tenemos que dominarlo sí o sí. Y al final todo se resume en una palabra: equidad. Con índices más precisos y que de verdad representan la realidad de cada zona, los reajustes van a ser más justos. Esto protege la inversión del Estado, claro, pero también le da estabilidad financiera al contratista. Es una herramienta que nos va a ayudar a gestionar mejor los presupuestos y, con suerte, a reducir un montón de controversias. Y cerramos con esta pregunta para que nos la llevemos de tarea. Tenemos en nuestras manos una herramienta con un nivel de precisión que no habíamos visto antes. La gran pregunta ahora es, ¿cómo vamos a usar esta nueva capacidad para gestionar mejor nuestros proyectos, para optimizar costos y para llevar la construcción en el Perú al siguiente nivel?